Hello? What the... En las profundidades de laboratorios ocultos, bajo el nombre de Cicada Labs, un grupo de científicos cruzó los límites de la ciencia. Su meta no era solo clonar especies extintas, sino resucitarlas, mezclando ADN fósil con el de animales modernos. Así nació la máquina de Darwin, capaz de traer de vuelta a depredadores de otro tiempo. Pero de esa ambición surgió el caos, desapariciones en Bonnebridge, criaturas que acechan desde la ventana de una niña y víctimas halladas devoradas en cuevas oscuras. Lo más aterrador no es que los dinosaurios vuelvan a caminar, sino que parecen capaces de hablar con nosotros. Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de la serie de Cicada Codex, una serie analog-horror creado por Paleo Void, donde la extinción dejó de ser un final, para convertirse en una nueva pesadilla. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos aspectos cruciales que vimos en los episodios previos. Como se mencionó al principio, Cicada Labs logró resucitar criaturas del pasado, y los episodios previos nos mostraron las consecuencias. En Bonnebridge comenzaron las desapariciones, incluyendo a la niña Harper Thompson, quien decía que una figura le hablaba desde su ventana. Supimos del origen de todo, la máquina de Darwin, capaz de reconstruir ADN fósil para crear dinosaurios deformes e impredecibles. Más tarde, una cinta confirmó que estas criaturas podían interactuar con los humanos, mientras la autopsia de Christopher Vasu reveló ataques brutales y víctimas devoradas casi por completo. Y finalmente, un video educativo dejó al descubierto que no solo había murciélagos en la zona, sino también pterosaurios camuflados en el ecosistema actual. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama Operación Limpieza, cinta número 7, el cual comienza mostrando un metraje fechado el 9 de febrero de 1980, bajo la supervisión del Dr. Stephen Cole, encargado de esta operación. Este video en particular solo muestra el registro del doctor y algunas imágenes. El doctor explica que se implementarán nuevas medidas de captura y disuasión para los animales que lograron escapar. Relata que un profesor local, aficionado al estudio de los murciélagos, descubrió la colonia de pterosaurios en un comedor abandonado, mientras grababa un documental para su clase. Las cintas que filmó pudieron ser confiscadas, bajo el pretexto de seguridad pública, alegando que estos murciélagos invasores eran portadores de rabia. Gracias a esto, el equipo consiguió ingresar sin levantar sospechas y capturar a 5 de los 9 ejemplares encontrados. Sin embargo, debido a la dificultad que representa atraparlos, se considera improbable recuperar a todos, aunque planean intentarlo nuevamente por la tarde, cuando los animales estén menos activos. Además, se informa de la recuperación de un Silophysis, hallado sin vida 3 días antes al costado de una carretera poco transitada. Se trataba de una hembra adolescente. La autopsia y las radiografías no revelaron una causa evidente de muerte, aunque sí dejaron al descubierto un hallazgo alarmante. Durante el proceso de reconstrucción del genoma de este dinosaurio, la máquina de Darwin sintetizó accidentalmente un patógeno del Triásico, denominado Bacillus carminarducans. Inicialmente se creyó que formaba parte de la microbioma intestinal de Silophysis, ya que aparecía con frecuencia en fósiles del yacimiento de Ghost Ranch. Sin embargo, se descubrió que en realidad era un patógeno externo y letal. Lo más preocupante es que, al traer de vuelta al dinosaurio, este proceso también originó una versión genéticamente mejorada de la bacteria, con una tasa de mortalidad cercana al 100% y síntomas extremadamente agresivos. Luego, se muestra el cuerpo de un Triceratops prorsus, con un 70% de su genoma reconstruido. El espécimen estaba infectado por la bacteria previamente mencionada, dejando una imagen cruda y perturbadora de su destino. A continuación, se describen los síntomas en humanos,
degradación de la barrera cutánea y la formación de quistes dérmicos. En este dinosaurio, en cambio, provoca fiebre intensa y presión intracraneal mortal, siendo esta la causa de muerte de esta criatura. El doctor advierte que los demás dinosaurios todavía sueltos podrían propagar la bacteria entre los habitantes de Bonnebridge, desencadenando una epidemia local con un alto número de víctimas. Al menos, ya se están desarrollando vacunas y tratamientos que serán administrados de forma discreta a través del suministro de agua, aunque su implementación llevará tiempo. El cuerpo del animal será incinerado, no sin antes tomar muestras para análisis. Después, la atención se centra en los Dilophosaurus. Estas criaturas matan por territorio, pero parecen comprender que están siendo rastreadas, por lo que se desplazan constantemente. La única evidencia de su presencia son los restos de sus víctimas, huesos de animales y, en ocasiones, dedos humanos hallados en su excremento. El doctor recalca que, hasta el momento, solo se han utilizado métodos no letales para capturarlos, lo que ha resultado ineficaz. Por ello, presenta una nueva propuesta de tecnología de disuasión y recaptura. Esta consiste en emisores de alta frecuencia que, al detectar el acercamiento de un animal, emiten un sonido capaz de generar incomodidad y alejarlo de una salida o punto crítico. La idea es formar un perímetro de dispositivos para abrumar a los dinosaurios con el sonido, evitando que luchen y facilitando su control. Una prueba realizada en un dilophosaurio que no escapó lo demuestra. Con la frecuencia a la mitad, el animal se mostró cauteloso, acercándose a la carne usada como cebo, pero retirándose enseguida. Al aumentar la frecuencia al máximo, el dinosaurio se limitó a observar desde la distancia, sin intentar acercarse. Este sistema podría servir no solo para impedir nuevas fugas, sino también como una estrategia efectiva para recapturar a los ejemplares que ya escaparon. No obstante, el doctor advierte que el sonido de los emisores podría afectar a todos los animales, incluidos los humanos, por lo que el personal deberá utilizar protección auditiva. Paralelamente, se planea sintetizar feromonas artificiales que, al rociarse cerca de la comida, generan un fuerte rechazo en los dinosaurios. El inconveniente es que esta tecnología resulta costosa y aún no se conoce el impacto que la inhalación podría tener en los humanos. Para prevenir riesgos, el personal será equipado con respiradores y trajes de protección. Las pruebas se han realizado en distintas especies para evaluar sus efectos, incluso en un mosasaurio y en criaturas paleozoicas de menor tamaño. El doctor señala que, si bien estas últimas pudieran escapar, el daño ecológico que causarían sería mínimo. Tras estas conclusiones, da por terminada la sesión, mencionando que compartirá más información en el futuro. El siguiente video se titula La casa del monstruo, cinta número 8. Comienza con las grabaciones de una cámara Optidyne. Primero se escucha al vendedor ofreciendo el producto a un cliente, para luego mostrar a este último probando la cámara en la calle. Graba algunas calles y un parque sin captar nada inusual en un inicio. Se revela que el hombre es familiar de Chris, una de las personas desaparecidas hace 5 días, tras ser atacado por dilophosaurios. En su intento por encontrarlo, llega a una zona de casas abandonadas, convencido de que Chris podría estar allí, sin saber el destino fatal que ya había sufrido. Mientras lo llama por su nombre, escucha un golpe extraño, lo que le confirma que alguien o algo está cerca. Chris? Whoever's there, I don't mean to cause trouble. Al no obtener respuesta, decide retirarse para evitar un encuentro peligroso. Corre al darse cuenta de que está siendo perseguido y se refugia dentro de una casa, escondiéndose bajo una mesa. Consciente del peligro, sabiendo que es un dinosaurio quien lo sigue, espera a que se aleje para intentar escapar en silencio. Sin embargo, la criatura lo intimida constantemente, apareciendo en los lugares hacia donde intenta dirigirse y complicando su huida.
Finalmente, tropieza y provoca un ruido que delata su presencia, atrayendo la atención del dinosaurio. El chico aprovecha la ocasión cuando el dino se aleja de su posesión, pero ese mismo impulso se convierte en traición. Hello? What the... Consigue huir, pero su cordura se ve quebrada al encontrarse con un cadáver en su camino. Todo empeora cuando percibe que intentan abrir la puerta. Desesperado, se esconde en una pequeña habitación, cerrándola tras de sí. El tiempo transcurre poco más de media hora, hasta que decide salir, convencido de que los dinosaurios ya no están cerca. Sin embargo, cuando la calma parecía regresar, un fuerte estruendo lo sorprende mientras camina entre las ruinas. A duras penas logra escapar una vez más. Es muy probable que acuda a la policía para reportar lo sucedido, aunque esto no lo sabremos con certeza hasta que se revele el próximo episodio. Al final, la serie nos muestra que Cicada Labs no solo trajo de vuelta dinosaurios, también despertó patógenos letales y terrores que jamás debieron regresar. Los experimentos escaparon del laboratorio, y ahora la amenaza está en el mundo real. La verdadera pregunta es, ¿quién detendrá esta pesadilla antes de que sea demasiado tarde? Estaremos esperando los próximos episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.